A ver. Bueno, la semana pasada habíamos estado viendo, habíamos empezado con la presentación como un resumen así del poder de la palabra de Dios, cuando Dios hace pues una promesa a Abraham, que le iba a dar descendencia. Y habíamos leído tres diferentes versiones del capítulo de Génesis 15 y sería la cuarta con la de la Biblia de las Américas, donde Dios le promete un hijo a Abraham. En Génesis 15 del 1 al 6 se describe la promesa que Dios hace con Abraham y que dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira en el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se le reconoció por justicia. Y así vimos cómo lo había sacado el Señor para que viera el cielo y viera la inmensidad del firmamento y todas las estrellas, y pues imposible contarlas, ¿no? Después, de Génesis 15 del versículo 7 al 12, el Señor hace un pacto para la descendencia y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra que la poseas. Ur de los Caldeos, lo que era Babilonia y actualmente es Irak. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: traedme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y aquí la presentación de los animales que el Señor le había pedido a Abraham. El sacrificio de los animales, que los cortara por la mitad, y luego el Señor también en el capítulo 15 del versículo 13 al 21 le da un aviso de que su generación iba a ser esclavizada, ¿no? Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la inequidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, y aquí vemos
cómo se cumple lo que el Señor le anuncia a Abraham, que estarían pues en otra tierra como esclavos y pues dentro de ese pueblo de Egipto que los esclavizó por tantos años y los hizo sufrir hasta que clamaron al Señor. Después vimos referencias que tienen que ver con el capítulo 15 en Romanos 4:18, Hebreos 11:12, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, Éxodo 1 del 1 al 14, Hechos 7:6, Éxodo 12 del 40 al 41, Hechos 7:7 y Hechos 7:5. Así fuimos viendo del capítulo 15:5, del capítulo 15:6, del capítulo 15:13, capítulo 15:14 y capítulo 15:18. Después vimos que el río Éufrates es un símbolo rico en significado. También les leí lo del río de Egipto, pero ese no lo alcancé a poner aquí en la presentación, se los leí. Si gustan, quieren que se los busque, se los lea o le continuamos. Como tú decidas, Pedrito, lo que tú consideres conveniente. Ok, un segundito entonces. Mientras les leo lo del río Éufrates, o alguien que me apoye leyendo lo del río Éufrates en lo que busco del río de Egipto, por favor. Si quieres, yo lo leo. Gracias. ¿Toda la diapositiva o hasta dónde? Sí, sí, Rafa, toda la Ok, diapositiva, por favor. dice, el río Éufrates, en hebreo Perat, es uno de los ríos más importantes de la Biblia y ha sido un símbolo rico en significado a lo largo de la historia. Orígenes y geografía. El Éufrates nace en las montañas de Turquía y fluye a través de Siria e Irak, desembocando en el Golfo Pérsico. Es uno de los ríos más largos del Medio Oriente y ha sido una fuente vital de agua y vida para las civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de sus orillas. Significado bíblico. En la Biblia el Éufrates se menciona como uno de los cuatro ríos que salen del jardín del Edén. En eso se dice en Génesis 2:14. También se menciona como uno de los cuatro ríos que salen del jardín del Edén. Perdón, lo repetí. Está Adelante, repetido, de hecho. adelante. Génesis Ah, quince sí, dieciocho. cierto, perdón. Ujú. En el libro de Apocalipsis, el Éufrates se menciona como el río que se secará para permitir el paso de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Esto se interpreta como un símbolo del juicio de Dios sobre las naciones y la preparación para la venida del Mesías. Simbolismo. El Éufrates ha sido interpretado de varias maneras en la Biblia. Como límite y frontera, el Éufrates se ve como un límite entre el territorio de Israel y las naciones paganas. Fuente de vida, el Éufrates es una fuente de agua y vida en un desierto árido, simbolizando la provisión de Dios, juicio y castigo. El secado del Éufrates en Apocalipsis se ve como un símbolo del juicio de Dios sobre las naciones. Conclusión. En resumen, el río Éufrates es un símbolo rico en significado que representa la provisión de Dios, el juicio y la frontera entre el territorio de Israel y las naciones paganas. Su importancia se extiende más allá de su significado geográfico y se convierte en un tema teológico importante en la Biblia. Muchas gracias, Rafa. Ahora, yo les voy a leer, un segundito, se me mueve aquí esto. Les voy a leer del río Egipto, que se describe en Génesis 15:18. El río de Egipto se menciona en Génesis 15:18 como uno de los límites de la tierra que Dios promete a Abraham y a sus descendientes. Características del río de Egipto. Identificación. El río de Egipto se cree que es el río Nilo, que es el río más largo del mundo y fluye a través de Egipto. Ubicación. El río Nilo se encuentra en el noroeste, no, perdón, en el noreste de África y fluye a través de Egipto,
Sudán y Etiopía. Importancia. El río Nilo ha sido la fuente de vida y prosperidad para Egipto durante miles de años, proporcionando agua para la agricultura y el riego. Descripción bíblica. En Génesis 15:18, el río de Egipto se describe como el límite sur de la tierra que Dios promete a Abraham y a sus descendientes. Esas serían las características del río de Egipto. Ahora, este, vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Quiénes eran los eneos? Oh, Dios. Los eneos era un pueblo antiguo que vivía cerca de la tierra de Canaán. En la época de Abraham, grupo étnico que habitaba la región. Se cree que estaban relacionados con los medianitas y que Yetro, el suegro de Moisés, era un ceneo. Los ceneos eran amigos de los israelitas. Los ceneseos era un pueblo antiguo que vivía en la tierra de Canaán, en la región montañosa del sur de Judá, antes de la conquista israelita. Génesis 15:19 describe también, y Números 24 del 21 al 22. Se cree que estaban relacionados con la dinastía de Caín. Y vamos a leer Génesis 15:19. Era, la tierra de los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, y los jebuseos. Y luego nos describe también números. Un segundito. Si alguien tiene números antes de que yo lo encuentre, le voy a agradecer que me ayude. No se peleen. Números 24, 21 al 22. Si quieres, yo lo leo, Pedro. Muchas gracias, Rafa. Dice, y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, entonces esa es la referencia de los eneseos. Luego los cadmoneos también era un pueblo antiguo, pueblo que habitaba en la tierra de Canaán, posiblemente en la zona oriental del río Jordán. Antes de la conquista israelita, se les menciona también en Génesis 15:19, el cual leímos en lo de los eneseos. Luego los eteos. Era un pueblo antiguo que vivía en Anatolia, actual Turquía y Siria, pueblo que habitaba la tierra de Canaán antes de la conquista israelita. Se cree que desciende de Het, hijo de Canaán. Si vamos a Génesis 10:15, dice de la siguiente manera. Génesis, ¿qué? Perdón. 15:19. No, Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Y luego Génesis 23:10 dice, Hebrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. Y luego nos vamos a Josué
1:4. ¿Alguien tiene el libro de Josué que me haga favor de leerlo? 2:82. Josué, ¿qué? Ah, Josué 1:4, de favor. Listos. Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se opone el sol, será vuestro territorio. Muchas gracias. Pues nuevamente ahí le está diciendo Dios a Abraham cuál va a ser pues todo el territorio que tienen que ocupar, ¿no? Luego nos vamos con los fereceos. También era un pueblo antiguo que se menciona en la Biblia como uno de los pueblos que habitaban la región montañosa en la tierra de Canaán, posiblemente en la zona central de la tierra antes de la conquista israelita, y se les menciona en Génesis 15:20, Éxodo 3:8, Josué 17:15. ¿Alguien me quiere ayudar leyendo Génesis 15:20, por favor? Ya yo, hermano, pero espérame un ratito, Sí, a hermano, mi- con todo gusto. recién llego a mi cubil. Si quieres, para que sea Génesis, más rápido, asigna tú quién te ayude a leer cada versículo y que lo vaya buscando de una vez. Ah, es que no estoy viendo los nombres aquí en este. A ver, ahorita. ya Génesis 15, 20. 15, 20. Sí, Ya, ok. Listo. Los eteos, los fereceos, los refaítas, eso dice. ¿Hasta ahí está bien? sí, muchas gracias, hermano. Ok, Ahora, hermano. si me ayuda Patricia con Éxodo 3:8 y luego Patricia Vargas con Josué 17:15. De favor. Éxodo 3:8. Éxodo 3:8. Descenderé pues para liberarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, muchas gracias. Luego, Patricia Vargas si nos apoya con Josué 17:15. Y lo que nos ayuda la hermana Patricia Vargas, si Ana Vargas va buscando Deuteronomio 2:11, solicito Josué 2:4. Bueno, voy a leer entonces Josué 17:15. Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. ¿Quién me iba a apoyar con Josué 17? Digo, es el que acabo de leer. Luego vámonos con los refaítas. Era un pueblo antiguo también. Se cree que los refaítas eran un pueblo de gigantes que habitaban en la región de Canaán, posiblemente en la zona de Basán y Goliat, y eran descendientes de Rafa, un gigante que se menciona en Génesis 14:5 y Deuteronomio 2:11, Josué 2:4 y Samuel 17:4 del 4 al 7. Si me ayuda Ana Vargas de favor con Génesis 14:5 y Deuteronomio 2:11. Que me vaya apoyándonos Hanna, si es tan amable con después con Deuteronomio 2:11, Alma con Josué 2:4. Creo que Ana Vargas no está escuchando. Josué 17, ¿qué? Ah,
Bueno, entonces, hermana, ayúdenme Dijiste usted con... Josué 12:4, ya me lo habías asignado a Sí. mí, Entonces, Pedrito. Génesis Estoy 14:5. esperando que den Génesis 15 y Deuteronomio 2. Sí. Voy a leer entonces Génesis 14:5. Dice así. Y en el año decimocuarto vino que Dorlaomer y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham y a los semitas en Sabe Kiriataim. Ahora sí, Deuteronomio 2:11. Listos, lo tengo. Deuteronomio 2:11. Sí, gracias. No, sí. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anat, y los moabitas lo llamaban emitas. Muchas gracias. Luego, Solecito. Josué 12:4. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en y Edrei. Muy bien. Gracias, Solecito. Y Ah, al hermano Alma le pedí de favor primera de Samuel 17:4 al 7. Pedrito, Ana tiene el micrófono Ok, dañado, no puedo hablar. entonces lo leo yo. Yo puedo leer también, hermano, Ah, pues adelante, hermano. Muchas gracias. que es Génesis, No, primera de Samuel, ya, primero de primero es, Samuel 17:4-7. ya, acá estoy entrando. Primero de Samuel 17, ya, de 4 al 7. Sí, de favor. No hay que, hermano. A ver, de entre el campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 2,90 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza e iba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 5 kilos. Wow. Sobre sus piernas llevaba grebas de hierro y una lanza de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedores, oso, y su punta pesaba 6 kilos 600 gramos. Su escudero iba delante de él. Wow. Listo, hermano, gracias, amén. Gracias a Dios. Y gracias a usted, hermano, porque fíjese que nada más qué tamaño de este gigante, ¿no? Y sus implementos pues para la guerra, para atacar. Pero bueno, luego vamos con los amorreos. La dinastía de los amorreos se refiere a la línea de rehenes y gobernantes. De rey, debe de ser, aquí debe de haber un error de mi parte. A la línea de reyes y gobernantes debe de ser. Un grupo semita que habitaba la región de Mesopotamia y Siria en el segundo milenio antes Cristo. Los amorreos se originaron en la región de Amurru, que se cree se encontraba en la zona montañosa de Siria y Líbano, y establecieron varios reinos, incluyendo el reino de Babilonia. Luego pasamos con los cananeos. Era un pueblo antiguo que habitaba la región de Canaán, que se corresponde con el actual territorio de Israel y Palestina, Líbano y parte de Siria y Jordán y partes de Siria y Jordania, descendientes de Canaán. Si alguien me apoya con Génesis 10:6, Juliet, y 10:15, del 15 al 18, por favor, Juliet. Dame un momento. Génesis 16, ¿eh? Sí, 16 dice, los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. ¿Y 15 me dijiste 15 qué?
Génesis 15, 10, 15, a 10 10, del 15, al 18. al 18, vale. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Muy bien. Muchas gracias, Juliet. Ahora vamos a pasar con los jergueseos. La dinastía de los jergueseos se refiere a la línea de gobernantes de este mismo pueblo, un grupo cananeo que habitaba la región de Canaán en el segundo milenio antes Cristo, antes de la conquista israelita. En Génesis 10, Génesis 10 versículo 16 y Génesis 15, 21. Rafa, si me haces favor. Y Ana Vargas, si me ayuda después con Deuteronomio 7:1 y Patricia Vargas con Josué 3:10. ¿Ya leo, Pedrito? Sí, de favor, Rafa, perdón, Ok, entonces Génesis 10, 16 y 15, 21, ¿de acuerdo? por favor, sí. El 10, 16 dice al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Y 15, 21 dice, 15, 21 dice los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Gracias, gracias, Rafa. Luego, ¿a quién le pedí de favor Deuteronomio 7:1? A mí, Ah, cuando, adelante. cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jubeseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Amén. Muchas gracias. Luego, Josué 3:10. ¿A quién le pedí de favor? Yo puedo leerlo. Adelante, gracias. Josué 3:10 y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Muchas gracias, Karen. Muy amable. Luego pasamos con los jerbuseos. La dinastía de los jerbuseos se refiere a la línea de gobernantes de este mismo pueblo, un grupo cananeo que habitaba la región de Canaán en el segundo milenio antes Cristo, antes de la conquista israelita. Génesis 10, 16, que creo que también ya lo leímos, ¿verdad? Que dice Ya, así al ya. Jebuseo, ya, ok, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, y luego en 15, 21 también ya lo leímos, si no me equivoco, lo leyó Rafa, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, Pedrito. Ajá, A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Esto está en los últimos versos de Génesis 15, ¿de acuerdo? sí, Cuando le dice el Eterno a Abraham, en en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, perdón, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Nos estamos refiriendo a esos versículos, ¿verdad? sí. Ahora, en tu punto de vista, Pedrito, ¿qué nos quiere enseñar estos versículos? O sea, Eh,
¿Cuál es el punto que debemos tener en cuenta con estos Bueno, versos? primero identificar quiénes eran cada uno de estos grupos que Ujú. estaban ocupando el territorio que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia, y que de alguna manera nos llevaba en cada uno de los libros que hemos estado leyendo el, quiénes eran, cómo los identificaban y en dónde se ubicaban, quiénes eran ellos y cómo estaban ocupando territorios. Esos territorios que ocupaban estas, ¿qué podríamos decir? Pueblos o tribus, de alguna manera Dios los iba a entregar a los israelitas. Y por Per- eso, Perdón, pues, Pedrito, a ver, nada más, quiero llevarte a algo y llevarlos a todos a algo. sí, Y no es que yo desconfíe o no crea o no lo malinterpreten, pero ¿por qué Dios quiere quitar a alguien que ya habita un lugar para dárselo a su pueblo? ¿Que no había suficiente territorio en otro lugar para que se lo diera a su pueblo? O sea, yo creo ¿por qué creen? Fue el tema que se tocó hace 8 días atrás y era una tierra que Dios ya había prometido darle a sus hijos. Ok, alguien más, gracias, Miriam. Pero ¿por qué les promete darles una tierra que habitan otras personas? ¿Por qué no le da algo que estaba deshabitado? No, bueno, no quiero que suene a herejía, ¿eh? Solamente quiero que le pensemos un poquito. si me permites, y tal vez Ujú. puedo estar mal, pero creo yo que porque eran tribus que, pues, que eran idólatras y que además probablemente estaban haciendo sacrificios no correctos ante la mirada de Dios y Ok, que no buen tenían por punto. qué estar, no tenían por qué estar ocupando un territorio que el Señor le estaba prometiendo a Abraham y a su dinastía. Ok, buen punto, Pedrito. ¿Alguien más? Yo me ¿Por qué el Señor no imagino, le... Adelante, Pati. yo me imagino que inicialmente esas son las tierras que regaban esos 4 ríos, pero como luego desaparecieron los otros, no se sabe dónde están. Entonces, esas tierras desde el principio eran las que pertenecían a ese sitio que se narra ahí en el Génesis. Y Ujú. quienes llegaron a habitarlas ahí, pues la encontraron despoblada y entonces empezaron a habitarla y dice ahí que era precisamente como ellos habían estado dedicándose a hacer cosas que desagradaban a Dios, que él los iba a sacar y se las iba a entregar a ellos. O sea, él siempre quiso tener, conservó siempre Dios ese mismo plan de entregarle ese pueblo a la descendencia de Adán, pero a su pueblo, pues, por medio Ok, por eso siguió esa línea hasta llegar a Abraham, para luego a él entregarle esa tierra que era anteriormente de ellos, de su familia, creo yo. gracias, Pati. Muy, muy, muy bueno el comentario. ¿Alguien más? No, Anito, Adelante, Roberto. bueno, corroborando lo que dicen los hermanos, bueno, el Señor le da una promesa, territorio bendito que, que será para toda su generación, una tierra donde fluye leche y miel, que está separada para los propósitos del Eterno, y ello implica que el Señor ya lo bendijo para su pueblo. Y sabemos que antes de Yeshua, el Señor hacía juicio, perdón, conforme lo que él consideraba, digámoslo así, adecuado, de acuerdo al propósito de él, ¿no? Para todo su descendencia, para todo el pueblo de Israel, perdón, y toda la descendencia de Abraham, que ahora en ese momento iba a generarse todo lo que ya conocemos con respecto a Israel, ¿no? Es mi Ok, apreciación. muchas gracias. Todos tienen razón. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo lo único que quería era así como que los quiero llevar a algo. Ahorita les comento qué, pero, pero Ah, creo que debemos de pensar un poquito más allá de...
porque de verdad que muchas personas que no creen como nosotros van a decir, no, pues es que Dios pudo haberle dado otro lugar, es que Dios, ¿cómo es posible que quite a alguien que ya habitaba allí, ya era territorio de ellos, etcétera, etcétera? Perdón, Sol, adelante. Bueno, es que también quería comentar algo en relación a ello, ¿no? Que a mí me parece como importante que esa tierra se empezó a llenar recordemos lo de los ángeles caídos, que vinieron a sembrar corrupción a los hombres y a las mujeres, y de ahí nacieron gigantes y empezó pues toda esa maldad y Dios, pienso yo que Dios quería acabar con ellos, obvio, no lo iba a hacer solo el pueblo de Israel, Ujú. sino iba a ser a través de la mano poderosa del Eterno, ¿no? Entonces, Claro, el objetivo, creo yo, que era terminar con toda esa corrupción y empezar con el pueblo de Israel, pues ahora sí que con los estatutos, los mandatos que Dios, puso para su pueblo. claro, Bueno, muy ese bien, era Sol. mi comentario. Me da gusto porque todos tienen bien claro el por qué, ¿no? Ahora, nada más algo a lo que quiero llegar es que en mi opinión, y puede haber muchas opiniones, ¿sí? En mi opinión, lo que Dios quiere enfatizar aquí en esta parte de la escritura que es, dice a partir del verso que acabamos de leer, dice el verso 18, y en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, ¿sí? Eso es importante. El Eterno hizo un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra en donde habitan todos los pueblos que ya dijimos y que de manera muy acertada aquí nos está fundamentando Pedrito, el origen de cada uno de esos habitantes de esa tierra, de la tierra de Canaán. Ahora, lo, una parte, y puede haber muchas interpretaciones, pero una que a mí me gusta es, el Señor lo que quería demostrar es que había distinguido a Abraham, ¿sí? Hizo un pacto con él y lo distinguió por una cosa, y la Biblia nos lo deja muy claro, ¿sí? Porque Abraham fue capaz de dejar la tierra en donde vivía con toda comodidad, sin ningún problema. De hecho, era una persona que tenía recursos para vivir de manera cómoda, Ujú. pero selecciona a ese hombre que a pesar de vivir en una tierra idólatra, que ahorita varios de ustedes utilizaron esa palabra de idolatría y que hay algo muy interesante detrás de esto, ¿sí? Pero Abraham decidió dejar todo eso para seguir al Eterno y por eso el Señor lo llevó, como dice Sol, y me encanta esa frase que también lo dice la Biblia, con su mano poderosa, ¿sí? Lo sacó de donde vivía, de otra tierra en donde estaba la perversión a su máxima expresión, la corrupción que sembraron, como dice Sol, desde los ángeles caídos y todo esto que pasó. Y Abraham tuvo, tuvo una característica importantísima, confió en el Eterno. Tuvo Ujú. esa fe, que aunque sabemos que Emuná es es fidelidad, sabemos que también otra parte de la Emuná es confianza, creerle al Señor y actuar en consecuencia. Y entonces, algo importante que quiere dejar aquí la escritura es, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Abraham, tú vas a formar mi pueblo, tu descendencia será como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar, y bendeciré esa tierra, te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Y Abraham confió, le creyó a Dios, y él decidió dejar todo por la confianza que tenía en el Señor. El sábado pasado hice un estudio sobre
cuando se, cuando el pueblo, algo que no podemos entender a veces, el pueblo del Eterno en el monte Sinaí, cuando Moisés sube a recoger la Torá, los mandamientos, hubo un cálculo incorrecto y dijeron que Moisés no regresaba, que ya se Ujú, había cumplido el día 40 y no regresaba. ¿Y qué le pidieron a Aarón? Que construyera un becerro de oro, ¿sí? Ese pueblo en el que se cumplió la palabra, porque desde aquí Abraham, ¿qué le dijo? Que su pueblo iba a estar en tierra ajena ujú. y que después de cierto tiempo lo iba a sacar de allí y que iba a salir con riquezas. Esto es algo que se trata en el capítulo 15, ¿sí? Que nos leyó y nos ha estado explicando Pedrito. Entonces, el pueblo que ya había visto todo lo que había hecho el Eterno desde Abraham hasta sus días, pide que le construyan un becerro de oro. ¿Y por qué pide que le construyan un becerro de oro? Imagínense aquel pueblo que el Señor destinó para que solamente creyeran en Él y no en ningún otro Dios, y piden que le construyan un becerro de oro. ¿Ustedes cuáles creen que fueron el motivo o los motivos importantes para que pidieran la construcción del becerro de oro? ¿Qué orilló al pueblo a hacer eso? Después de haber visto cómo lo sacó de la tierra de Egipto, las plagas que mandó sobre el pueblo de Egipto, cómo abrió el mar. ¿Ustedes por qué creen que pidieron la construcción del becerro de oro a Aarón? Escucho sus opiniones. ¿Qué es que hay de fondo? ¿Por qué no confiaron en que Moisés iba a bajar? ¿Qué les pasó? ¿Quién empieza? Pedrito, tú que nos estás aquí Ah, apoyando. Empieza tú bueno, y ya después alguien más. yo lo que pienso es que no estaban totalmente convencidos del con quién estaba, con quién estaban, quién los estaba sacando, que el poder de Dios para ellos no contaba. Entonces, el ver que no estaba Moisés con ellos en cierto tiempo, los hizo desconfiar del poder de Dios y de que de alguna manera pensaban que Moisés ya no iba a descender del monte, pero la creación de que hagan un becerro de oro con lo que habían sacado de Egipto, de alguna manera era una forma de la costumbre que tenían de hacer idolatría y que para ellos el becerro de oro representaba un Dios con poder y que probablemente al ver que no venía Moisés iban a invocar al Dios que ellos tenían en su corazón. Bueno, ese Ok, sería. gracias, Pedrito. Muy acertada tu respuesta también. Y no les estoy dando el avión, ¿eh? No les estoy dando por su lado, porque Sí. todos dicen elementos válidos. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más? A ver, mínimo uno más. Bueno, Rafa, Bueno, yo casi opino, muy igual a Pedrito. Pues la costumbre que ellos ya tenían arraigada de todo lo que vivieron en Egipto, que tenían cosas que a ellos les atraían, y la inseguridad que se reflejaba en ellos porque no tenían una fe bien cimentada y así es. tantito tambaleaban, entonces se sentían como bebés sin mamá, ¿no? Me da mucho Entonces, gusto las opiniones de los dos. Yo por ahí vi que, no, Hanna había desbloqueado su micrófono. Creo que quería decir algo. ¿Sí, Hanna? Gracias, Sol.
para saber. Bueno, a ver, Perdón, Rafa, fíjense, perdón. perdón, perdón, Rafa. Antes de que nos digas algo, yo también quisiera añadir algo más. Creo que su corazón todavía no estaba preparado para entender las promesas de Dios, para entender ese poder de Dios. Su corazón todavía no estaba preparado para eso, a pesar de que ya tenían varias pruebas de cómo Dios había estado trabajando desde dentro de Egipto hasta cuando los lleva al monte. Ok, Perdón, está bien, Pedro, está bien, qué bueno que añades eso. Miren, el becerro de oro nació cuando. Y es que quiero llegar a eso porque a todos nos puede suceder y a todos nos sucede. Y ellos, Pedro lo dijo de manera muy clara, ellos confiaron en Moisés. Para ellos el que los sacó de Egipto fue Moisés. Confiaron en un hombre. Y si ese hombre no estaba, entonces, ¿qué pasó con ellos? Y así nace la idolatría y puede nacer en cada uno de nosotros si no tenemos cuidado. Cuando nuestras expectativas se derrumban, o sea, no se da lo que nosotros esperamos, ¿sí? O cuando nos sentimos vulnerables, porque ellos se sintieron eso, vulnerabilidad, que les podía pasar lo peor y lo que querían era tener certeza, ¿sí? Ahí es cuando viene la idolatría. Y ellos lo hicieron, de alguna manera, manifestaron su idolatría como también ustedes lo dijeron, construyendo un becerro de oro, otorgándole ciertos poderes, ¿sí? Porque no confiaban en Moisés, no confiaban en en el Eterno es en el que tenían que confiar. Y de ahí nace la idolatría. Cuando tú y yo tenemos expectativas que no se cumplen, o cuando nos sentimos vulnerables, allí nace la idolatría. ¿Por qué? Porque nos aferramos a lo que, entre comillas, nos pudiera dar certeza, lo que nos pudiera dar seguridad. Porque además nosotros siempre queremos tener el control de las cosas, ¿sí? Nosotros queremos sentir que en nuestras manos está el que vayamos bien, el que vayamos mal, el que algo no nos pase o que algo nos pase dependiendo de lo que necesitamos, de lo que queremos o de lo que sentimos, ¿sí? Y por eso es bien importante el Shabbat. Y déjenme incluir aquí el Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat nosotros hacemos conciencia de que el control lo tiene un solo ser, el ser que nos creó, el ser que creó todas las cosas. Y entonces nosotros, en el Shabbat, reafirmamos, confirmamos que en el único que podemos confiar es en nuestro Creador. Inclusive cuando las cosas no van como nosotros queremos, como nosotros esperamos, ¿sí? Aunque nos sintamos vulnerables, necesitamos confiar en el Creador. Y el Shabbat nos recuerda eso. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros confirmamos que el único en el que podemos confiar es en el Eterno y que nosotros no somos vulnerables porque Él está con nosotros? Que esa vulnerabilidad y esa necesidad de control se convierte en fe, ¿sí? Se convierte en confianza, en seguridad que nos da el Creador. Y les repito, cuando nosotros no estamos conscientes de eso, entonces empezamos a confiar más en nuestros ingresos, en el techo que tenemos, en el transporte que tenemos,
en nuestros hijos, en, en los vecinos, en nuestros jefes en el trabajo, y empezamos a confiar en cualquier otra cosa y hacemos a un lado al Eterno. Y el Señor por eso eligió a Abraham, porque Abraham le creyó al Eterno, confió en él. Y a pesar de que veía todos los problemas, eso ya es posterior, todos los problemas que se sucedían cuando andaban en el desierto, Abraham al final de cuentas siempre terminó recurriendo al Eterno. Y Abraham siempre terminó rogando al Eterno por su pueblo. ¿Sí? Así es que nosotros necesitamos transformar esa vulnerabilidad, esa falta de seguridad, esa falta de control, ¿en qué? En fe en el creador del universo. Ujú. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros le damos el control al Eterno, como se lo dio a Abraham, ¿sí? Y lo invitamos a que forme parte de nuestra vida y lo incluimos en todas nuestras actividades, independientemente de que sean, entre comillas, religiosas o no, cuando lo incluimos en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se empieza a dar ese proceso de santificación en el que el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque empezamos a santificar, aunque sabemos que el Eterno es el que santifica, porque se empieza a santificar ¿qué? Nuestro tiempo y el espacio en el que nos movemos, ¿sí? Así es que cuando nosotros invitamos al Eterno a nuestra vida, el mundo es diferente para nosotros. El mundo se renueva porque tenemos seguridad de que el que mueve todo es el Eterno y de que el que tiene el control es el Eterno, ¿sí? Y el Señor nos dice, aprovechando las fechas que acabamos de pasar, bíblicamente el año nuevo empezó hace unos días. Ujú. Y el Señor dijo a su pueblo que este será el primero de los meses del año. Pero nosotros seguimos siendo parte de ese tejido del sistema que nos lleva a tener un año nuevo de acuerdo con el calendario creado por los hombres. Y entonces celebramos el año nuevo y, y miren, y nos deseamos muchas cosas favorables, etcétera, y eso no está mal. Lo que está mal que hacemos a un lado los mandatos del Señor, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo quería platicar con ustedes porque siempre relacionamos la idolatría con figuritas de barro, de madera, óleos, etcétera, etcétera. Y no, la idolatría se da todo el tiempo en nosotros, desafortunadamente, porque no estamos confiando en que el Señor tiene el control de todo, en que nuestro Creador nos protege, nos sustenta y nos sentimos vulnerables. Y cuidado cuando te sientas vulnerable o cuando sientas que no tienes el control de las cosas. Voltea a verte a ti mismo y ve que estás cayendo en idolatría, porque estás confiando más en lo que tienes alrededor o en ti mismo que en el eterno. Y el Señor le demostró bueno, demostró con el paso del tiempo que esa tierra que el Señor designó para el pueblo de Israel, se la dio. Y así tenía que ser. ¿Por qué? Porque el Señor cumple sus pactos, porque el Señor no dice mentiras. Y efectivamente, como ustedes dijeron, sacó a todos estos grupos porque estaban corrompiéndose ellos y corrompiendo la tierra, ¿sí? Y el Señor quería acabar con esa corrupción y por eso prepara a un pueblo, desafortunadamente el pueblo, y hasta nuestros días,
se olvida del eterno, confía más en el hombre, confía más en sí mismo, confía más en sus posesiones, ¿sí? Y entonces nos apartamos del eterno. Y aquí en esta parte tenemos que aprender eso, que el Señor siempre va a estar con nosotros y que lo único que nosotros tenemos que hacer, aunque no sea tan sencillo, es guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque confiamos que el que nos creó lo puede todo, ¿sí? Es más, confiamos en nuestros líderes espirituales, en nuestros pastores, en los rabinos, en los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Confiamos más en ellos que en el Eterno. Ujú. Y eso necesitamos aprender. Lo que el Señor dijo, eso ha hecho. Y entonces toda nuestra emuna necesita sustentarse en Él. ¿De acuerdo? Bueno, Eso es algo que quería comentar. No sé si alguien quiere comentar algo antes de que terminemos. Hermanito, sí, me, me hiciste ver algo, ¿no? Me dejé, justo lo estabas diciendo, cuando se observa en esa escena que Aarón, a pesar de haber estado con Moisés, también falla. Y justamente dijiste un término, ¿no? Eh, Hombres que, entre comillas, porque considero que la carne es débil, eh, también fallan, ¿no? Y lo mencionaste que a veces consideramos que porque pastorea o lidera o habla del Señor no falla. Y eso me da a entender que uno tiene que reconocer que su naturaleza humana, como diría Santiago, es pecaminosa, ¿ya? Y que como tal vez que considero que tendríamos que tener muy en cuenta que debe de menguar nuestra carne para que crezca el espíritu, y es algo que solamente se puede conseguir buscando la sabiduría del Señor a través de su palabra y a través, ¿no?, de las formas de comunicación que Él nos brinda, ¿no?, desde que Yeshua murió para poder acercarnos a Él, ¿no? Considerando así que no es sencillo, a pesar de estar estudiando, pues, tener santidad, ya que el único ser que nos puede brindar santidad y protección es nuestro Señor a través de su Ruaj, ¿no? Gracias por tu apreciación tan muy buena. Nada más, Roberto, hay que considerar, y a lo mejor alguien me califica de, no es cierto, pero sí somos santos, porque estamos apartados para el Señor y estamos amén. en ese proceso de santidad. Y Él va a hacer que con el tiempo nos va a llevar hasta aquel grado en que cuando venga Yeshua, vamos a terminar ese proceso de santificación. Y si no nos creemos que somos santos, por eso de repente le damos menos importancia, ¿sí? Le damos menos importancia a fallar. Ah, no, pues soy hombre y me equivoco. Sí, somos hombres y nos equivocamos, pero siempre debemos recordar que cada que nos equivocamos, estamos poniendo en mal al Eterno, ¿sí? Entonces, tienes toda la razón, nos equivocamos, pero no dejemos ese proceso de santificación. No quiere decir que desde el principio ya casi casi eres divino, ¿no? No, para nada. Eres ser humano, pero vas a ir avanzando, 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 porque estás acercándote al Señor. Y cuando venga Yeshua, allí sí nos va a volver seres espirituales prácticamente y vamos a ser casi como los ángeles. Amén, Ajá. amén. Sí, sí, hermano, no desdigo eso, permítanme, no desdigo para nada la santidad. A lo que me refiero es que justamente eso solo puede obtenerse ello mediante la continuidad, ¿no? Porque no desdigo para nada lo que has dicho, al contrario, amén, ¿no? Amén, y eso es cierto. Sin embargo, el que nos brinda esa santidad y el que nos trae a ser, lo sabemos, usted como maestro, solamente es Adonai a través de Yeshua. Y esa es la Sí, así constancia. es. Ese es el certificado de garantía
de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Y eso nos da santidad, pero Así es es. bueno aceptar, ¿no? Y reconocer para poder entender que solamente en su presencia podemos mantener esa santidad, no porque nosotros consideremos, o sí. No Así estoy es. contradiciendo nada, por favor, no me vayas a No, odiar hoy día. no, está bien lo que dijiste. Y lo hemos estudiado en otras ocasiones. Santifícate, yo el eterno, que os santifica, ¿no? Él es el que lo hace. No hay de otra. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante, Oye, Pedrito. oye, Rafa, ¿aplicaría aquí que nos está pasando o nos ha pasado como a los israelitas o hebreos que cuando hicieron el becerro de oro, podría aplicar aquí cuando Jesús le dice a Tomás, ¿y crees porque ves? ¿Porque me ves? Y es más dichoso el que cree sin ver. Sería también una parte así para los hebreos que como no veían a Dios y se enfocaban en Moisés, entonces nos llega a pasar también a nosotros que porque pensamos que hemos leído o estamos estudiando, pensamos a veces que, o pensamos como Tomás, de que hasta no ver, no creer. Digo, la verdad es que podemos decir que creemos, pero si no le cedemos el control al eterno de nuestras vidas y queremos seguirlo llevando nosotros, es como si no le creyéramos, porque él dice que tiene este nuestra vida en sus manos y que él todo lo que hace es para nuestro bien, etcétera, etcétera, pero aún así ni siquiera lo aceptamos. Y si necesitamos ver que para creer, pues entonces realmente somos incrédulos, ¿no? Así es. Ujú. Muy bien, Rafa. ¿Alguien Pues, más? perdón. Nada más por si alguien quiere hablar, Pedrito. No, sí, sí, está bien. Bueno, creo que ya dormí a todos. Entonces, No. Amén. cierra, por favor, Pedrín. Bueno, todavía faltan algunas presentaciones y no sé si estén de acuerdo que continuemos, si lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué me dicen? ¿Qué Yo tanto creo te que, falta, Pedrito? pues mira, me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 Pero ¿en cuánto diapositivas. tiempo crees que lo veas? Pues yo creo que es muy rápido, que aun cuando hay aquí algunos versículos que se describen y prácticamente son comentarios del estudio de Joseph. Entonces, Ok. creo que Que, ahí que digan, miren, yo, como ustedes saben, yo ya me pasé 4 minutos, ya me sí, voy a desconectar, sí, eso pero sí, como sí. ustedes gusten, y si no, pues la semana que viene terminas rapidísimo y ya Sí, quién sigue. ¿No te acuerdas quién sigue, Juliet? Yo, Miriam. Miriam. Entonces, si quieres, si quiere la mayoría, pues síganle, y si no, la próxima semana, tomas 15, 20 minutos y después que siga Miriam. sí, Pero yo los dejo y ustedes pónganse de acuerdo, ¿les parece? sí, De todos Rafa. modos, ahí está Juliet que los modere. Muchas gracias, Gracias y Rafael. saludos para todos. Gracias a ti. Gracias, Rafa. Gracias a Dios. Gracias, Rabí. Bueno, ¿qué sugieren ustedes? ¿Continuamos para también no entorpecer la presentación de Miriam? Yo opino que hasta aquí llego, la verdad. ¿Hasta aquí? Sí. Ok. Y dejamos para la siguiente semana rápido las otras. Y Bueno, muy estoy de bien. acuerdo. Ok. Pues entonces, como ustedes me indican, así cerramos este estudio y le damos gracias a Dios
por favor, si me permiten hacer una oración. Señor, a esta hora de la tarde-noche te damos gracias, Señor, por permitirnos haber escuchado tu palabra, Señor, por permitirnos escuchar un poco más extensa la explicación de este capítulo 15, Señor, de Génesis. Nos das más conocimiento, Señor, más discernimiento para nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque eh, todos los días, Señor, que nos presentas algún estudio, de alguna manera nos clarificas el poder que tienes tú, Padre, y que no debemos poner nuestra fe en ningún ser humano, Señor, sino en ti solamente. Y te damos gracias, Señor, por esto, porque nos abres no solo los ojos de la vista, sino los ojos espirituales, Señor, el alma. Te doy gracias por todos los compañeros aquí reunidos, por todas las damas que nos han acompañado, Señor, y te pedimos que nos acompañes al finalizar el día en nuestros hogares con nuestras familias, sin apartarnos de ti, Señor. Nos retiramos de este medio, de tu presencia, pero no espiritualmente, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.